La adversidad despierta talentos que en circunstancias prósperas seguirían dormidos. Saludos y bendiciones del Altísimo. Nos alegra que estén ahí con nosotros. El ser humano es poderoso, pero muchas veces lo ignora. Hay fuerzas monumentales en cada individuo. Con frecuencia la gente pasa su vida entera junto a grandes riquezas sin siquiera tocarlas. Son como el anciano que tenía una pequeña finca que nunca valió mucho. Vivió siempre con estrechez y por fin murió. La propiedad fue vendida y el nuevo dueño cavó un pozo y encontró un rico depósito de petróleo. Naturalmente el petróleo estuvo siempre allí esperando brotar. Muchos viven sentados sobre un rico yacimiento de poder sin hacer nada con él. Está allí esperando ser descubierto, pero la explotación de tales recursos depende de que emprendan con la ayuda de Dios acciones de exploración en su propia personalidad. Prepárese para esta verdad y será suya una vida de victoria. Hablando justamente del potencial con que Dios nos ha dotado, quiero destacar ahora la capacidad que tenemos para resistir el sufrimiento. Hay grandes reservas de valor encerradas en nuestra alma. Nada le sucede al hombre que su naturaleza no esté preparada para soportar. Albergamos infinitas posibilidades de resurgimiento. Poseemos cantidades de recursos que únicamente en tiempos de crisis empleamos a fondo. Cuanto más observo a la gente, más me impresiona su notable capacidad para enfrentarse a las situaciones difíciles, para hallar alegría incluso en los trances más duros, en las condiciones más crueles de la vida. Me asombran las historias de personas con cuerpos mutilados, pero cuyo ánimo permanece en alto. Admiro su valor, pero tiendo a pasar por alto su gran ejemplo, especialmente el de aquellos que, como el siguiente testimonio, a veces viven ocultos tras el dolor y la tristeza. Angie no podía ver porque los vidrios del carro estaban empañados por la niebla. Sin darse cuenta se cruzó delante de un camión. El accidente le dañó tanto el cerebro que perdió el habla y no pudo más valerse por sí sola. Con el paso de los años, sus vecinos han admirado la capacidad de resistencia de los padres de Angie. Hace poco uno de ellos le preguntó, ¿cómo se han arreglado para manejar esta situación tan difícil? Reflexivamente el padre respondió, con toda sinceridad, la única manera de haber sido capaces de hacerlo es estando cerca de Dios. Él nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La madre de Angie coincidió con su esposo y agregó que durante un tiempo después del accidente estaban tan angustiados que se preguntaban si alguna vez podrían volver a tener gozo. A medida que se acercaron al Señor Jesús, recibieron una innumerable e inesperada cantidad de provisiones para suplir las necesidades físicas y espirituales de Angie y también de toda la familia. Aunque la muchacha nunca recuperó la capacidad de hablar, ahora les responde con amplias sonrisas y esto les da gozo. El versículo favorito de estos padres continúa siendo Salmos 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es fantástico el poder de recuperación del ser humano. En cada persona hay una fuente perenne de rehabilitación, creatividad, felicidad y amor que no deberíamos subestimar, no deberíamos pasarlo por alto. En verdad, nada le sucede al hombre
que su naturaleza no esté preparada para soportar. Por muchos percances que hayamos sufrido, seguimos teniendo en nuestro interior enormes áreas no dañadas aún, y el alma dañada, igual que el cuerpo herido, inicia inmediatamente el proceso de cicatrización, tratando siempre de reparar lo lastimado, de modo que no caiga en la derrota total. Podemos sufrir mucho más de lo que creemos tolerar. Al menos cabe afirmar con fundamento que nadie es capaz de prever hasta dónde podrá soportar el dolor o las privaciones. Un hombre había creído siempre que contaba con la fortaleza necesaria para sobrellevar cualquier mal que le impusiera la vida, salvo la ceguera. Pues al llegar a los 60 años, empezó a perder la vista, y cuando la oscuridad lo envolvió por completo, decía: «No es una desdicha ser ciego, sino ser incapaz de soportar la ceguera». Y créame, somos capaces de soportar eso y mucho más. He descubierto que soy capaz de aceptar la pérdida de la vista como la de cualquier otra cosa. Si perdiera mis 5 sentidos, sé que podría seguir viviendo dentro de mí mismo, porque es el Espíritu el que ve, y es en el Espíritu donde vivimos. Es admirable cuán pronto aceptamos cualquier situación que sobrevenga y nos acomodamos a esa situación si es inevitable. La frontera de la resistencia humana siempre tiene otro horizonte detrás. Este invidente logró salir de esa experiencia devastadora porque descubrió que en su interior se daba en forma natural la misteriosa capacidad de la rehabilitación. Mucha gente está donde está porque no busca ni intenta estar en otro lado. No hacen el esfuerzo necesario para cambiar su situación. La mayoría no lo hace porque no se conoce, porque ignora que en su interior existe un enorme potencial que pueden usar brillantemente a través de su voluntad de poder, que solo está esperando ser usado.